Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lado B, un canal 100% dedicado a la música para todos los fanáticos de la música. Mi nombre es Mauricio y en el video de hoy voy a recomendar 3 discos. Mi plan es cada semana o cada que esté subiendo videos de recomendaciones de discos, hacerlo en tríos, recomendar 3 discos, ya sea 3 discos de diferentes décadas o 3 discos de diferentes géneros, etcétera. Y lo voy a hacer así para hacerlo un poquito más interesante, para que no sea un video que solamente hable de un disco, sino para darle un poquito más de variedad. En este primer video me voy a enfocar en recomendar discos de 3 diferentes décadas, y voy a empezar con el primero. El primero es un disco de la década de los años 60 y es el disco de la banda que se llama Love y el disco se llama Forever Changes. Es un disco que salió en 1967 en pleno verano del amor. Tal vez no es un disco que sea tan icónico o tan conocido como, por ejemplo, el disco debut de The Doors o el disco debut de Jimi Hendrix o incluso el Sgt. Pepper's de los Beatles, etc. Discos que son representativos del verano del amor de 1967. Sin embargo, creo que este disco, Forever Changes, es uno de los discos más originales que salió en esa época. Salió en 1967, como ya lo dije, y fue el segundo disco que la banda sacó en ese año, después de The Couple. Es un disco que se siente mucho más orgánico, tal vez que los otros discos más característicos de ese año, de esa época. Es, sin duda, rock psicodélico, pero también tiene tintes de folk psicodélico. Entonces, vas a encontrar en este disco una mezcla de guitarras eléctricas, obviamente, con guitarras acústicas, e incluso lo que la banda le mete es cuerdas, violines, y también le mete metales, trompetas, etc. Lo interesante del disco es que es un disco que se siente la tensión entre las dos fuerzas creativas de la banda. Por un lado, Arthur Lee, el vocalista principal y líder de la banda, y por el otro lado, Brian McLean, que era el guitarrista de la banda. Cuando estaban escribiendo este disco, hubo muchas discusiones entre ambos, que eran las dos fuerzas creativas de la banda, y Brian McLean solamente pudo meter 2 canciones escritas por él en el disco. Las otras las rechazó Arthur Lee porque, según él, eran canciones que no iban tanto como con el concepto y con el flujo de la música del disco. Obviamente todas las canciones, se me hace una de las obras maestras de toda la historia del rock psicodélico. Y 3 canciones que recomiendo ampliamente son, sin duda, la canción de cierre, You Set the Scene, que son casi 7 minutos de... Realmente es casi indescriptible la canción, porque empieza con guitarras acústicas tranquila, pero al final empieza a haber un crescendo bien interesante, y ya casi cuando cierra la canción empiezan a entrar trompetas que se sienten como si fueran trompetas de mariachi, así de plano. Y sé que suena un poquito raro y ridículo, pero realmente es una canción que tienes que experimentar, porque sin duda me parece que es una de las canciones más originales para cerrar un álbum, yo creo, en toda la historia del rock. Otras 2 canciones que recomiendo ampliamente son las 2 canciones que abren, Alone Again Or, que es una de las 2 canciones escritas por Brian McLean, y la canción número 2, A House Is Not a Motel. Love Forever Changes, de 1967, obra maestra, altamente recomendable. La segunda recomendación de hoy, el segundo disco que recomiendo, es un disco de la década de los 90 y es el Gentleman de Afghan Wigs. Salió en 1993 y es el 4º disco de estudio de la banda, e incluso este fue el primer disco de ellos en un sello discográfico mayor, que fue Elektra. The Afghan Wigs es una banda de Cincinnati, en Ohio, liderada por Greg Dolly, que es el vocalista y el liricista principal de la banda. Afghan Wigs tiene a la fecha 8 discos de estudio. El primer disco lo sacaron en 1988, que es el Big Top Halloween, y el último disco salió este año, que se llama In Spades.
Todos los discos son ampliamente recomendables, pero a mi parecer este disco es la obra maestra de The Afghan Wigs. La banda estuvo activa desde el 88 hasta el 98, donde se separaron y luego se volvieron a juntar en el 2011. Y el disco que sacaron para reunirse fue el Due to the Beast del 2014. Ok, este disco salió en el 93, que es justo cuando el grunge estaba en su apogeo, entonces tiene muchos tintes de grunge, se siente ese estilo de música, pero a mi parecer es más un disco clavado en el rock alternativo, es un disco de rock alternativo por excelencia. Sin embargo, lo que lo hace especial, me parece, es que también tiene tintes de soul, y más como en la voz apasionada de Greg Dulli, pero también, o sea, sí es un disco que combina rock alternativo con grunge y con soul, entonces es una combinación interesantísima, súper original. Algo que también lo caracteriza son las letras, porque son letras que están clavadas en la sexualidad y en la masculinidad. Entonces es bien interesante el contenido lírico del disco. The Afghan Wigs, para ser sincero, es una banda que yo conocía, pero cuando realmente me conquistaron por completo fue cuando los vi en vivo por primera vez. Los vi en Lollapalooza. Yo ya tenía este disco y este disco me gustaba, pero después de haber visto su concierto y verlos en vivo, empecé a meterme en su discografía. Este disco es también uno de mis discos favoritos de los años 90 y realmente recomiendo todos sus discos, pero bueno, la recomendación de hoy es Gentleman de 1993, The Afghan Wigs. Y bueno, tres canciones que recomiendo. Obviamente las recomiendo todas, pero si hay que enfocarnos en tres, sin duda Debonair, When We Two Parted y la canción titular, Gentleman. Y la última recomendación del día es ahora de la década del 2000, y es el segundo disco de la banda Grandaddy, una banda que se formó en Modesto, California, y el disco se llama The Software Slump y salió en mayo del año 2000. Ya lo dije, es el segundo disco. El disco oficial debut de la banda fue el Under the Western Freeway de 1997, y también sacaron un disco este año, en el 2017, que se llama Last Place, altamente recomendable. Describiendo la música, es indie, es como indie pop, una mezcla entre indie pop e indie rock, pero también tiene ciertos toques de rock psicodélico, y también un poco como de pop progresivo. Voy a hacer una comparación más o menos, no muy polémica, pero creo que es una comparación que vale la pena hacer. Para mí, Grandaddy, The Software Slump, suena como, es como parecido al OK Computer de Radiohead. Sin embargo, este es un disco mucho más accesible, es un disco mucho menos dramático y mucho menos grandilocuente, como lo es el OK Computer de Radiohead, y mucho más accesible, obviamente, por ser indie pop. Incluso también tiene ciertos toques de música electrónica. Entonces, en el OK Computer hace mucha crítica del control social, y Grandaddy, el tema lírico es como de robots, pero están como intentando humanizar a los robots. Es una cosa medio rara. Sin embargo, es un disco que si te gusta el OK Computer de Radiohead, me parece que este también te va a gustar. Sin embargo, haciendo otra vez la aclaración, este es un disco de indie pop, mucho más accesible, pero lo que lo hace muy interesante son esos tintes que le meten de música electrónica, de pop progresivo, y tintes un poco psicodélicos. Canciones que recomiendo, otra vez, yo no sé por qué siempre me gustan las canciones que abren y que cierran, y que cierran los discos, o tal vez desde mi punto de vista un disco que tiene canciones poderosas de abre y que abren y que cierran, por alguna razón destacan sobre los otros. Entonces, la canción que abre, que es He's Simple, He's Dumb, He's the Pilot,
Es una canción que dura casi 9 minutos y que también tiene un build-up bastante interesante. Y las dos canciones de cierre, que realmente cierran el álbum en una nota altísima. Y yo creo que si el disco solamente tuviera esas 3 canciones y las otras canciones fueran canciones más o menos, sería todavía un disco maravilloso, pero todas las canciones del disco son increíbles. Pero bueno, las 2 canciones de cierre, que son la de Miner at the Dial of You y la de So You'll Aim Toward the Sky. Y eso fue todo, la última recomendación de hoy, Grandaddy de Software Slump, de mayo del 2000. Entonces, para recapitular, la primera recomendación, Love Forever Changes de 1967. La segunda, Gentleman de The Afghan Wigs de 1993. Y por último, The Software Slump del año 2000 de Grandaddy. Y bueno, nada, eso fue todo, espero que les haya gustado. Por cierto, muchas gracias por los comentarios positivos que recibí con mis primeros videos, donde hago el ranking de la discografía de Depeche. Y nada, como siempre, les pido que si les gustó este video, que se suscriban para que reciban notificaciones cuando esté subiendo nuevos videos. Y otra vez se vale darle like, se vale comentar en el video. Y como siempre, los quiero, valen chorros, nunca cambien. Chao.